Y a todos ustedes, gracias por continuar con nosotros en Semana Noticias y hoy un invitado especial, el nuevo comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides. Almirante, gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿hace cuánto no había un almirante de la Armada como comandante de las Fuerzas Militares? Y también, ¿cómo recibe el cargo usted? Camilo, gracias por esta oportunidad de estar acá con ustedes en Semana. Sí, han sido 70 años de comando general. Y en esa historia, comandantes generales, han habido solamente 2 almirantes y un general de la Fuerza Aérea, que no han sido del Ejército. Y yo soy el número 4, que no he sido del Ejército. Pero bueno, el tema no es tanto eso. El tema es que pilotos, aviadores, soldados, siempre nos hemos criado muy cerca. Y hace unos años había teatro terrestre, teatro aéreo y teatro marítimo. Y las fuerzas no se hablaban. Hoy en día hay una cercanía que se llama la conjuntez. Hacemos operaciones conjuntas y eso me ha permitido, durante esos 40 años de carrera, pues operar con diferentes comandos. Y si bien cumplí mi carrera como submarinista, siempre estuve conectado obviamente con las demás unidades militares, de ejército y fuerza aérea, también de policía. Y en los últimos años he logrado pues un trabajo muy permanente como comandante de la Fuerza Naval del Pacífico durante casi 2 años, una región complicada, difícil, como todos conocemos la costa chocuana, del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, y eso pues obviamente nos permitió operar de forma conjunta y coordinada con fuerzas militares y policía, haciendo importantes operaciones allá en ese sector del país, muy conectado también obviamente con la estrategia nacional. Ejemplos claros solamente fueron operaciones hechas contra el ELN, contra el Clan del Golfo, contra la Segunda Marquetalia, el MC en su momento. Así que soy un soldado más que se ha formado en la Escuela de Formación Militar. He compartido con mis colegas y compañeros de Fuerza Aérea y Ejército. Así que me siento con las capacidades completas para dirigir las fuerzas militares, y sobre todo porque he venido también siendo comandante de la Armada, que me ha permitido ver cómo funciona todo y la dinámica como tal del Comando General. Así que estamos acá para, como un soldado más, seguir trabajando por los colombianos. Almirante, ¿cómo recibe usted las fuerzas militares? Porque se ha dicho mucho que están desmotivadas, que no hay presupuesto, que no hay apoyo del gobierno nacional, es decir, el panorama, la radiografía que se ha hecho durante los 2 años del gobierno Petro, pues no es muy alentadora, que están amarradas por los ceses al fuego. ¿Cómo la recibe usted? Bueno, primero reconocer que son unas fuerzas cohesionadas, que bajo el concepto de operación conjunta, no importando la organización, estamos trabajando siempre con excelentes resultados. Es un tema de percepción. Y las percepciones pues no son válidas. Lo que son válidos son los resultados, y yo debo decir que las fuerzas militares han venido trabajando siempre cumpliendo su misión constitucional, con una destacada gestión hecha por el general Giraldo y su Estado Mayor, con excelentes resultados. Y obviamente pues la gente cree que no es así, pero sucede que ya en diferentes ocasiones hemos presentado, por ejemplo, cuando el ministro va a la moción de censura en el Congreso, presentamos resultados y son visibles, y lo mismo con congresistas dicen, wow, pero no sabíamos eso. Es un tema comunicacional, y precisamente yo agradezco este espacio a usted, Camilo, para poder decirlo a los colombianos que son las fuerzas militares, primero, que están trabajando respetuosas de la democracia. Segundo, respetuosas de la Constitución, las leyes. Igualmente, a través de operaciones bien planeadas, bien ejecutadas, con comando y control, con la suficiente inteligencia para obtener buenos resultados, pero sobre todo resultados transparentes. Con miras a qué? Pues a contrarrestar la presencia delictiva de los grupos en toda la geografía nacional y así garantizar el bienestar de los colombianos, porque finalmente nuestra meta son los colombianos. La vida de los colombianos, su seguridad es nuestra meta. Así que encontramos unas fuerzas militares obviamente con dificultades en temas presupuestal, como todas las organizaciones. Es muy claro y es visible y público las dificultades de presupuesto que actualmente tenemos, y los recortes que han habido, pero eso no significa que, digamos, que estemos minimizados. Estamos trabajando permanentemente para que nuestras capacidades distintivas de la Armada, del Ejército y de la Fuerza Aérea se combinen para lograr, obviamente, unos resultados importantes. Si hablamos, por ejemplo, de presupuesto, tenemos, por ejemplo, que durante el año 2023 el presupuesto asignado fueron de 15.3 billones de pesos para las fuerzas militares. Para el 24 fueron
18.6 billones, o sea, hubo un incremento del 21.5% para el presupuesto de las fuerzas militares para inversión y funcionamiento. Así que es un presupuesto que está, y es el que está ahí, y estamos trabajando con eso. Claro, quisiéramos más, por supuesto, pero conocemos de las limitaciones que tenemos a nivel de presupuesto y obviamente las otras necesidades del Estado, pero con lo que hemos recibido estamos trabajando y estamos dando resultados, siempre trabajando en pos de una mejora continua, mejores resultados que obviamente favorezcan a la seguridad de los colombianos. Pero almirante, ¿cómo trabajar con un gobierno donde pues a simple vista se ve que es distante de la fuerza pública y por ejemplo se pueden ver en gestos como cuando usted tomó posesión? Allí se vio al presidente sentado, no recibió de pie, por ejemplo, al general Hugo López. Ustedes son muy de protocolos, de ceremonias, de formalismo. Y esto fue incluso, se vio mal visto por parte incluso de los militares retirados que señalaron que allí, nomás ahí se demuestra que hay desconexión del gobierno con la fuerza pública, por ejemplo, con los militares en este caso, que señalaron que fue un gesto grosero. Por ejemplo, ¿usted qué piensa de ese acto del presidente que no fue capaz de levantarse, digamos, en una ceremonia, digamos, tan importante como era donde usted tomó mando, tomó el general López y el presidente, digamos, se quedó allí y lo recibió sentado? Bueno, varias cosas acá con respecto a esta pregunta. Primero, no hay un distanciamiento del presidente con las fuerzas militares. Nosotros todas las semanas tenemos una reunión de seguridad en Palacio, donde se analiza la situación del país y se llevan temas específicos que él pide y que nosotros igualmente también le presentamos. Así que hay una comunicación permanente, hay un chat con el presidente, un chat donde él nos escribe y nosotros le contestamos, porque finalmente este modo que tiene el presidente Petro es distinto a los demás presidentes anteriores, porque los demás presidentes siempre estaban donde iban con la cúpula. Usted debe recordar, el presidente se movía a Cartagena con la cúpula, iba para Bogotá con la cúpula, iba siempre con la cúpula. Y era muy poco el tiempo que quedaba para que los comandantes hicieran comando y control. Y entonces, en ese sentido yo puedo como comandante general, y habiendo sido comandante de la Armada, me puedo mover por toda la geografía colombiana para ir a mirar las bases navales, mirar la estrategia operacional en el Pacífico, en el Caribe, en el Oriente, en el Sur. Y es lo mismo que estamos haciendo ahora. O sea, no hay necesidad de estar siempre viendo con el presidente para, por ejemplo, demostrar que no tenemos comunicación. Insisto, yo le paso un reporte al presidente todas las mañanas a las 6 de la mañana con los resultados especiales y claro, entonces eso hace que hay una cercanía, hay una necesidad de estar siempre cara a cara porque hay comunicaciones seguras para los reportes. Ahora, el tema de la situación con la ceremonia. Si bien fuimos designados como comandante general, también fue designado el nuevo comandante de la Armada, el general López también fue designado como genco. Pues aquí lo que importa es la persona. O sea, aquí yo quiero resaltar más que lo que pasó, que yo pienso que fue un tema que de pronto el ayudante no le dijo al presidente póngase de pie, pues, porque aquí es el tema de la distinguida carrera de un oficial brillante del ejército que hoy asumió la jefatura de Estado Mayor Conjunto. Un oficial muy preparado, con un gran palmarés de experiencias en su carrera en todo el territorio nacional y que, por ejemplo, es el comandante del Comando Estratégico de Transición. O sea, él es el observador ante la mesa de diálogo con el ELN, pero también mira todo lo que está pasando con la mesa con el extinto MC. Conoce, obviamente, el funcionamiento de las fuerzas militares, es un oficial brillante y que hoy es mi mano derecha para esto. Entonces aquí lo que importa es más que ese gesto, es ver quién llegó a esa jefatura de Estado Mayor Conjunto, que, insisto, es un oficial brillante y que nos da garantía para seguir con lo que el almirante Amezquita, que era su antecesor, pues pudo lograr como jefe de Estado Mayor Conjunto. Pero general, de pronto sí no se siente, almirante, no se siente de pronto un poco de desconexión cuando ocurren atentados contra la fuerza pública, donde hay asesinato de uniformados y a veces el presidente ni siquiera trina, no hace una expresión pública, pero con otros hechos sí lo hace. Eso no genera, digamos, como ese distanciamiento entre el presidente y ustedes, como si no le diera esa relevancia a la fuerza pública? Pues tal vez no se hacen públicos los reconocimientos, no tanto reconocimientos, en los mensajes de solidaridad. El presidente ha estado muy atento a las tropas. Mire que, por ejemplo, tal vez usted no se acuerda o no fue registrado
al inicio del gobierno, la muerte de unos soldados en Neiva, allá fuimos con el presidente de la iglesia. Allá estuvimos con las mamás y las viudas. Inclusive con el ministro de Defensa fuimos a un sector donde había la velación de uno de los soldados que no era católico. Allá fuimos a abrazar a la familia. Hay un mensaje de solidaridad, tal vez no tan público, y además son estilos diferentes de manifestación de la solidaridad. Pero sí, en realidad, yo debo decirlo que hay un acompañamiento emocional a las familias que tal vez no es tan público como de pronto deberá ser, pero sí lo hay y ahí nos apesadumbra tanto al gobierno como a las fuerzas militares cuando un soldado nuestro es asesinado. Se dice que desde parte del gobierno, digamos, está rompiendo las tradiciones militares. Reintegró al general Cardoso, lo nombra usted como comandante de las fuerzas militares, hechos que no se habían presentado. Por ejemplo, en el caso del general Cardoso, de reintegrarlo, que se le envía un mensaje como si los generales que estuvieran activos no fueran capaces de asumir el mando del ejército. ¿Eso es así? Bueno, mire, pero no es la primera vez que pasa. ¿Usted recuerda el presidente Uribe también trajo al comandante de la policía en su momento? También lo trajo. Pero digamos, en el ejército sí es la primera vez que pasa, claro, que reintegran a un general. Pero igual en las Fuerzas Armadas ya pasó antes, el presidente Uribe también trajo, y excúseme, no me acuerdo el nombre de él, porque yo estuve presente en esa ceremonia. Ahora, aquí el tema es reconocer el trabajo de la gente que lo ha hecho bien. El general Cardoso ha llegado. Él hizo parte era compañero del general Ospina y el general Giraldo. Y obviamente en la dinámica que ocurre al final de año, al final del gobierno anterior, perdón, pues se define que los comandantes son el general Giraldo y el general Ospina. Hoy en día, pues, traen al general Cardoso no como una interferencia, no, traen es porque él es el primer puesto de ese contingente. Un oficial también muy brillante. De gran trascendencia, de gran palmarés. Él fue, por ejemplo, fue el jefe de operaciones del ejército. El general Zapateiro. Claro, pero es un tipo, es un oficial que tiene en la cabeza el concepto operacional del ejército y cómo él mismo se opera con la Armada y con la Fuerza Aérea. Es un gran, por eso se trajo, sin decir que el general, segundo comandante Sepúlveda o Correa no lo fueran. Es una decisión que toma él y pues se respeta, eso no está por fuera de la norma. Sí, es diferente, pero insisto, se puede hacer a necesidad en ese caso, el presidente. ¿Pero eso no es una manera de politizar la fuerza? No, en ningún momento. Los militares no somos deliberantes. Cuando uno ve la estructura del Estado, hay tres componentes: el pueblo, el gobierno y el territorio. Los soldados, marinos y aviadores, somos los que defendemos el Estado, así que en ese momento nosotros no estamos politizados. Y por ejemplo, de aquí al 7 de agosto del año 26, cuando se elija una nueva presidenta, vamos a estar trabajando con ese presidente, con las políticas que se definan. Y aquí todos hemos registrado las políticas de los anteriores gobiernos y las fuerzas militares las han apoyado. Y nos corresponden como corresponde, pues nos corresponde obviamente apoyar esas políticas de gobierno, y eso lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque no somos politizados, somos respetuosos de la democracia. Y ahí yo quiero que los televidentes que están ahora con nosotros pues sepan que nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha, somos del pueblo colombiano. Venimos del pueblo colombiano y trabajamos por el pueblo colombiano. E insisto, respetuosos de la democracia, la Constitución y las leyes. Entonces, yo quiero que eso quede bien claro, porque no queremos que haya como que es que apoyan un gobierno de izquierda y a derecha no. Entonces ¿qué pasaba a los pasados gobiernos? A la derecha sí, a la izquierda no. Pues no. Somos respetuosos, insisto, de la democracia, estamos trabajando con ese gobierno de acuerdo a las políticas de paz que el presidente Petro definió. Almirante, para nadie es un secreto la tensión que vive el país por el tema de una posible reelección o no del presidente. ¿Cuál va a ser el papel de las fuerzas militares en el caso, digamos, que se dé ese escenario, pero no se utilicen los mecanismos democráticos que están en la Constitución? Primero, no me corresponde opinar al respecto
de una constituyente, de una postura del gobierno, no me corresponde. Obviamente se entiende que todos los cambios son en ley con respecto a la Constitución. Así que yo no tengo duda que eso va a ser así. O sea, todo pues va en un debido proceso, todos lo conocemos como debe ser, y obviamente nosotros estamos siempre cumpliendo lo que nos demanda la Constitución. Así que no puedo opinar de que si es favorable, no es favorable, que es así. No, por el momento no ha pasado nada, y en ese momento no ha habido ninguna violación a la Constitución y las leyes. Así que no ha pasado nada, y estaremos trabajando siempre con nuestra misión, que es la protección de los colombianos, la defensa del país, todo con miras a buscar un mejor bienestar de los conciudadanos, tanto en la geografía colombiana, en el norte, el sur, oriente, occidente, para beneficio y bienestar de todos. Almirante, pasemos al tema, digamos, operativo, ya de la situación como están las fuerzas. Expertos, incluso militares retirados, señalan que sí va a haber un impacto fuerte tras el rompimiento de las relaciones con Israel. Equipos, los Kafir, Israel, por ejemplo, le suministra las miras y los cañones a Indomil para fabricar las armas. Si esas relaciones están rotas, no se pueden fabricar, por ejemplo, los fusiles. ¿Cuál es el plan A, B y C que tienen ustedes? O, por ejemplo, usted, me imagino que ya debe estar trabajando, el general Giraldo le debió haber dicho, ¿cómo van a hacer para subsanar esa ruptura de relaciones? Bueno, hay unos efectos que provoca esa situación diplomática, en la cual pues yo no debo opinar. Sí nos afecta, ¿en qué sentido? En que la disponibilidad de repuestos para los próximos años va a ser limitada. Los contratos que estaban previstos durante este año pues se deben cumplir, y eso nos dará obviamente repuestos para 2 años más. Claro que nos afecta, pero inmediatamente no. Y estamos buscando, primero, ojalá que la situación entre Israel y allá Palestina, pues eso mejore para que las condiciones vuelvan a su normalidad. Mientras tanto, estamos solamente operando con lo que tenemos, con nuestro stock de repuestos. Esperamos de que muy pronto, pues, esa situación se supere. Estamos buscando opciones paralelas para lograr, obviamente, el tema de los cañones, pues producir nuestros cañones, los tubos cañones, que son los elementos que Israel nos provee. Estamos trabajando con la industria militar para buscar una opción. Estamos también estamos investigando, por ejemplo, el tema optrónico con nuestras fuerzas militares para buscar cómo sistemas que eran netamente conectados a equipos israelitas pues puedan también funcionar con otros sistemas también. Eso también nos demanda obviamente tener que trabajar en la innovación, ciencia y tecnología. Es un reto para nosotros. O sea, nosotros no nos hemos quedado que, bueno, entonces nos quedamos hasta que funcionemos 2026. No, estamos trabajando en opciones. Nos corresponde, obviamente, acatando la decisión del gobierno, tema diplomático, pero eso no nos va a detener. Y ahí están, por ejemplo, si miramos, los resultados han venido siendo cada vez más superiores a los del año pasado, y estamos trabajando con eso. Pues es un reto para nosotros, como le dije, en temas de ciencia, tecnología e innovación. ¿Cuál sería el impacto más directo que tendría en este momento, o ustedes están, digamos, preocupados, por decirlo así, tras esa ruptura? Pues indudablemente que el tema de los repuestos para los aviones Kafir. Pero ahí estamos, obviamente es un tema del comandante de la Fuerza Aérea para mirar cómo se optimizan los elementos que tenemos. Se restringen las horas de vuelo a lo que correspondan, sea necesario desde el punto de vista operacional. Así que es un reto para todos, tanto para la Fuerza Aérea, como para la Armada, como para el Ejército. ¿Qué va a pasar con los Kafir, almirante, teniendo en cuenta que cada vez la Fuerza Aérea dice, ya estamos llegando al límite, ya va a haber en algún momento en que no los vamos a poder poner a volar porque sale muy costoso, incluso ya algunos no tienen repuestos? Bueno, es un reto para las fuerzas militares, puntualmente para la Fuerza Aérea. Hay un proceso de análisis de ofertas de Estados Unidos, ofertas igualmente de Suecia, ofertas de Francia, y está en un proceso de análisis que adelanta la Fuerza Aérea. Esperamos que de aquí a algunos meses pues tengamos ya un buen análisis y un buen ejercicio desde el punto de vista técnico, financiero y jurídico, para que obviamente se lleve nuevamente discusión con el presidente de la adquisición de esos aviones de superioridad aérea. Pero, por ejemplo, en ese chat que ustedes tienen con el presidente directo todos los días, ¿no le dicen, oiga, presidente, ya los aviones Kafir están obsoletos? Por supuesto, ese chat es para más temas operacionales. Mire, por ejemplo, en el pasado viaje que fue el presidente a Suecia, pues llevó al comandante de la Fuerza Aérea para
allá a entrar unas discusiones con sus homólogos allá en Suecia. Y se han venido adelantando reuniones también con Francia y con Estados Unidos. Así que es un tema que está sobre la mesa y que espero que de aquí a este semestre pues tengamos una definición, insisto, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico y desde el punto presupuestal. Así que es un tema que está sobre la mesa y esperamos que muy pronto nuestra Fuerza Aérea tenga sus aviones de superaérea que tanto necesita. Almirante, el ministro de la Defensa habló en las últimas horas sobre la renovación de un cese al fuego con los hombres de las disidencias de las FARC, pero en esta ocasión de alias Calarcá, y decidió romper el cese al fuego que había con Iván Mordisco. ¿Cómo van a hacer ustedes para poder discriminar quién es quién? O sea, ¿a quién les van a realizar ustedes operaciones militares? ¿A quiénes no les van a realizar operaciones militares? Y vuelve y quedan entredicho de que el gobierno vuelve a amarrar a la fuerza pública para realizar acciones ofensivas. Bueno, comencemos por el concepto de política de paz. La paz es obligatoria de acuerdo al decreto 22 de la Constitución. Entonces, todos, usted, todos acá los presidentes debemos trabajar por la paz, primer punto. Segundo, este gobierno definió una política de paz como también la definió en su momento los pasados gobiernos. Tuvimos procesos de paz con el M-19, con las autodefensas también usted recuerda, con las FARC, con el presidente Santos. Así que cada gobierno ha definido una política de paz. Y esta es la que el presidente Petro definió y nos corresponde obviamente apoyarla como siendo nosotros parte del Ejecutivo y obviamente también somos los primeros interesados en la paz son los soldados. Yo no quiero que mis soldados, ni mis aviadores, ni mis marinos mueran. Entonces el primer interesado en la paz es el soldado. Por eso apoyamos la política de paz, obviamente bueno, a través de unas directrices que nos demandan actuar de forma contundente a las operaciones bien planeadas, bien ejecutadas, con inteligencia, tal como lo mencioné ahora. En esa política de paz, obviamente, hay que buscar la forma de que poder negociar con cada grupo. Tenemos el Clan del Golfo, tenemos el ELN, tenemos en lo que fue el EMC, la Segunda Marquetalia, los de la Sierra que están allá, son los Pachenca. Entonces, entonces eso nos demanda, pues a todos, al gobierno, pues buscar unas salidas para llegar a ese punto de paz que se quiere. Porque la paz trae bienestar, la paz trae progreso, trae inversión social, trae desarrollo. Y es el primer ingrediente para que un país surja es la paz. Entonces estamos buscando eso y las buenas militares son los primeros aportantes a eso. En el contexto puntual con el MC, o lo que fue el MC, pues claro, se define que a partir del día de ayer, pues los bloques que estaban con Calarcá, que es el bloque Magdalena Medio, Gentil Duarte, que hace presencia en Antioquia y Bolívar y Norte Santander, junto con el bloque Jorge Briceño Suárez, que hace presencia en Caquetá, Huila y Putumayo. Esos grupos siguen en cese al fuego porque están sentados en la mesa. Los otros, los que dirigía Mordisco, pues estaban en cese al fuego, unos, pero se rompe ese fuego con los que en el pasado mes de marzo han atentado contra la población civil, por eso se decide una ruptura. Los otros podían seguir en la mesa, pero no siguieron, o sea, ellos no siguieron la mesa. Entonces, los de Mordisco, que son el bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, que hace presencia en Guaviare, Putumayo, Meta y Amazonas, presencia delictiva, ¿no? Y no permanente. No tienen control del territorio como tal. Se están moviendo porque no estamos bajo el asedio permanente hacia ellos. El bloque Comando Conjunto de Oriente Martín Villa, que hace presencia en Arauca, Casanare y Norte Santander. El bloque Central Isaías Pardo, que hace presencia delictiva en Huila, Valle del Cauca y ese sector del sur del valle casi con el Cauca, el sector norte del Cauca, y el bloque occidental Jacob Arenas, que hace presencia en el Cauca, Nariño y Valle. Esos cuatro bloques, junto con una disidencia, la disidencia que es el Frente 57, que está en el norte del Valle, pues ese grupo queda por fuera del cese al fuego y es objetable a toda la contundencia de las fuerzas militares a través de las operaciones que estamos adelantando entre Ejército, Armada y Fuerza Aérea, muy de la mano con la policía.
Así que en ese sentido, ¿cómo vamos a hacer para diferenciarlos? Yo pues hablé precisamente, los nombré, porque tienen una presencia delictiva en determinados áreas del país, como lo mencioné. Entonces, esos dos bloques, junto con el Frente de Raúl Reyes, que hacen parte de los que siguen en proceso, pues van a estar georreferenciados. Eso es un avance importante en este decreto. Eso no aparecía en los demás. Y que eso permite entonces es que en la mesa se discute exactamente los sitios de georreferenciación donde se van a concentrar. ¿Qué es eso, la georreferenciación? Claro, porque es como si se fuera a crear una zona de despeje, o qué es la georreferenciación allí. Son sitios donde van a estar ellos ubicados, pero de control nuestro. O sea, ahí no va a haber control, no es que ellos hagan una zona de extensión como fue cuando pasó con la FARC años atrás. Los 1.700 hombres que tiene Calarcá van a estar en una zona específica, no, ¿o cómo va a ser? En sectores, en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Norte de Santander. ¿Pero van a estar concentrados? Se deben concentrar, a eso se busca, a eso la mesa de diálogo que ha venido trabajando esas semanas logró llegar a ese acuerdo, que es importante eso, porque eso no lo hemos logrado ni con el ELN, ni con el Clan del Golfo cuando tuvimos ese fuego con ellos. Pero eso va a ser como una zona, una zona de ocupación. No es que van a haber departamentos completamente para los de Calarcá. No. Son sectores puntuales georreferenciados donde sabemos que ellos van a estar ubicados y tienen que permanecer allí. ¿Quién escogió esas zonas? ¿O cómo llegan en ese momento no se ha definido todavía. Es parte de la mesa de diálogo y los acuerdos que vendrán de aquí para allá en estos 3 meses. Por eso la importancia que esos 3 meses tienen que haber resultados para que el cese continúe, si se va a continuar. Por eso no fue más de 6 meses. Aquí en esos 3 meses se demanda que las partes trabajen fuertemente. Una mesa de diálogo debe ser permanente para que los temas vayan avanzando. ¿Por qué? Porque vamos a tenerlos ubicados, entonces ellos no van a poder salir de ahí. Entonces ya van a tener la obligación de no delinquir, porque está claro en el decreto. Pero ¿cómo no van a delinquir si el mismo ministro de la Defensa decía que, por ejemplo, Calarcá se negó y sus hombres a renunciar a la extorsión? No. Y decía, ellos sí, siguen extorsionando. Incluso el general Zapata decía que la extorsión se incrementó en un 20%. Claro. Entonces, digamos, es ahí donde uno no entiende cómo renovar un cese al fuego con una organización criminal que ha venido cometiendo actos delictivos, donde incluso los gobernadores dicen que donde hace presencia Calarcá, él mismo es el que está mandando a extorsionar, a boletear a los campesinos. Y que la fuerza pública pues no puede hacer nada precisamente porque está en un proceso de paz. Claro, es el pulso de fuerzas, ¿no? Cuando estamos negociando, usted se pone duro y usted anuncia cosas como para presionar al adversario para que baje la presión. Y precisamente es por eso que ese individuo pues manifiesta, no vamos a entregar las armas, pero eso se va a ver en la mesa. Lo dijo, él dijo que dijo que incluso no veían que iban a llegar a un acuerdo con el gobierno Petro. Claro, pero es que son los pulsos de opinión, y entonces en la mesa que viene ahora, que comienza ya, que sigue, pues se va a ver exactamente la voluntad de paz de Dios. De lo contrario, si en 3 meses no hay un avance, el cese al fuego se acaba y vuelve la contundencia de las fuerzas militares, como lo estamos haciendo desde ayer con Mordisco y todos sus 4 bloques. Entonces, es un pulso que se maneja y los representantes de la mesa, tanto el gobierno como ellos, pues tendrán que llegar a acuerdos. Si no, Pero mientras tanto, entonces, almirante, digamos, otra vez durante 3 meses, estos sujetos siguen sacando ventaja. Incluso el propio ministro de Defensa reconoció que durante los ceses al fuego, lo que fueron las disidencias de Mordisco, la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo y hasta los Pachenca, se fortalecieron en las regiones. Entonces, ¿sigue estando la fuerza pública amarrada? No amarrada. Si ellos delinquen, se atacan. ¿Qué es una operación ofensiva? Es que yo sé que el cabecilla está ya con su estructura y yo hago un planeamiento de una operación y lo ataco para reducirlo. Eso no lo pueden hacer ahorita. Eso no hacemos porque ellos van a estar en su zona allá georreferenciada, pero si alguno de esos individuos sale, por ejemplo, a traficar, sale a extorsionar, tenemos que llegarle con la contundencia a la autoridad, con la policía y la fiscalía. Se trata de eso, es que aquí deben haber unos niveles de confianza para que esto siga adelante. Si no, como pasó con Mordisco, no hubo en realidad
manifestaciones puntuales de estos bloques a favor de lo que el presidente les ofrece de forma a la paz. Él les pone la mano. Entonces, nosotros como tal, debo insistir, que si bien ellos van a ser georreferenciados, concentrados, se espera que en estos 3 meses se avancen en los demás temas de un proceso de paz. ¿Qué es importante ahora? ¿Por qué yo debo decir que es importante ese tema de la georreferenciación? Porque ya es un punto en el cual nos permite seguir hablando en la mesa de qué temas. Por ejemplo, el fin del conflicto, la reinserción a la vida civil, la dejación de las armas, el sistema de justicia que venga como corresponda. Entonces son temas que hacen parte de una negociación y que ya con la georreferenciación, desde el punto de vista del análisis de los procesos de paz, pues ya son avances. Claro, ¿hay desconfianza? Pues claro que sí, pero tiene que haber más confianza que desconfianza, y nosotros, como insisto, nosotros no tenemos vedado ningún territorio. Si nosotros sabemos que están concentrados en 2 veredas, pues tenemos control de la vereda. Y seguramente se definirán mecanismos en la mesa de negociación para que lleguen suministros, para que ellos tengan sus elementos básicos para su vida cotidiana, para poder su comida. Es un tema de la mesa, pero va a haber control de esas áreas. Y el individuo que salga, el individuo, pues obviamente va a ser obviamente contrarrestado cuando pese la ley. Otros grupos, pues el grupo que llegue, pues tenemos que atacarlo. Las unidades de mordisco, los delincuentes, pues tenemos que contrarrestarlos. Entonces, por eso que yo hablé aquí de los sitios donde están ubicados, pues son bloques que están a nivel nacional. No es que aquí haya una mezcolanza de bloques por otro lado. Por eso entonces estos bloques, el que está en el Amazonas, el de Martín Villa que está allá en el oriente, el central que está en el área del Huila y Valle del Cauca y del Pacífico, pues van a ser objeto de toda la contundencia de las fuerzas militares. Almirante, usted hablaba mucho del proyecto de paz total del gobierno Petro, que la fuerza pública lo acompaña y todo eso, pero ese proyecto de paz total, incluso militares activos y en retiros dicen que está menguando la moral de las tropas. ¿Por qué se lo digo? Hacer un proyecto de paz total, por ejemplo, con Iván Márquez, firmó un proceso de paz con el gobierno Santos, lo traicionó y ahora vuelve a pedir pista, y este gobierno le vuelve a dar esa pista, donde la segunda Marquetalia a estas personas vuelve y le abre una mesa de paz. Estamos viendo también el tema con Iván Mordisco, lo incluyeron en un proyecto de paz total, Calarcá a toda su gente, el Clan del Golfo, lo metieron en el proyecto de paz total. O sea, delincuentes que debieron haber sido sometidos a la justicia, les están dando ahora garantías judiciales, y en este caso les están dando ventaja porque los están frenando a ustedes. No, frenar una operación militar ofensiva, no poderla hacer es frenarlo. Ustedes, como integrantes de la fuerza pública, esto los debe golpear, ver que un gobierno le está dando tantas gabelas a los criminales que incluso hicieron parte ya de un proceso de paz y ahora los meten en un proyecto de paz total, mientras que incluso dicen los militares, los policías, que tienen inseguridad jurídica. Y como por ejemplo vimos el tema de Oti Patiño, salió a pedir perdón porque la fuerza pública hizo un operativo, una operación donde murió alias Hermes, este cabecilla de la segunda Marquetalia. ¿Eso cómo golpea dentro a la fuerza pública? Primero, ante la opinión, respeto. Total respeto a las opiniones. Segundo, como lo manifesté, este gobierno definió una política de paz como tal, también lo definió los pasados gobiernos. Este modelo de paz, pues hay que apoyarlo porque finalmente es el que define el gobierno legalmente electo en las urnas por los colombianos. Entonces, estamos en apoyo de la política de paz. Insisto, el artículo 22 de la Constitución nos demanda que todos debemos trabajar por la paz. Y ese fue el modelo que el presidente decidió. Con la segunda Marquetalia, en ese momento había una mesa, pero no hay un decreto de cese al fuego. O sea, nosotros como fuerzas militares estamos en la obligación constitucional de atacar tanto a la segunda Marquetalia, como al Clan del Golfo, como a Mordisco y como a cualquier grupo que esté por fuera de la ley. Así que nosotros vamos a mantener nuestras operaciones militares en toda la geografía nacional para atacar, insisto, a estos delincuentes que están organizados por diferentes gaos, y particularmente la Marquetalia,
pues salió. Ahora, nosotros tuvimos el respaldo del ministro de Defensa, que también fue claro, y obviamente nosotros no vamos a entrar en ese maneje de opiniones. Nosotros vamos a mantener cumpliendo nuestra misión como soldados apegados a la Constitución y a las leyes. Pero digamos, no es un tejemaneje, es obvio, digamos, es un representante del gobierno, Oti Patiño, que es el comisionado de paz y fue el que salió a decir que pedía disculpas a Iván Márquez y eso, y en los cuarteles o en los pasillos militares se dice que esto fue lo que le costó la salida del cargo al general Giraldo, porque es una operación de las fuerzas militares. ¿Usted no cree que de pronto le pueda pasar lo mismo si autoriza una operación de alto impacto contra alguna de las organizaciones que fueron incluidas dentro del proyecto de paz total? Pues insisto, nosotros vamos a mantener siempre nuestra misión constitucional. A mí, mientras no haya un decreto, insisto, de cese al fuego que me limite las operaciones ofensivas contra la segunda Maquetal o contra el Clan del Golfo o contra Mordisco, tenemos que actuar con contundencia, con la suma de capacidades de todas las fuerzas y el apoyo obviamente de la policía, de la fiscalía para llegar a ese punto. Esa es mi misión. O sea, yo no puedo renunciar a lo que a mí, a la obligación que me demanda la Constitución. Entonces, en ese sentido, porque la prioridad aquí es la población civil. Mire, por ejemplo, en el proceso de las FARC, el cese al fuego fue al final. Se dialogó en el conflicto. Y eso fue lo que permitió, obviamente, en un proceso que se diseñado para ese grupo, pues se permitió que al final de ese proceso pues, se llegara a una paz en el 2016. Y fue la fórmula del presidente Santos, la cual fue también totalmente apoyada por las instituciones del Estado, su gobierno y las fuerzas militares. Entonces está pasando exactamente lo mismo, porque el presidente Santos definió una política de paz que llevó a las FARC a negociar. Y obviamente el presidente Petro ha definido la suya y nosotros tenemos que apoyarla igual como se apoyó en años atrás. Pero digamos, ahí está la diferencia, se llegó a un cese al fuego al final, aquí el cese al fuego inició. Digamos, los mecanismos de monitoreo incluso no estaban activos, no se sabía cómo iba a ser, allí se vio como improvisación y desorden por parte del gobierno. En ese sentido, entonces, almirante, usted dice que va con ofensiva total contra las disidencias, digamos, de Mordisco, la segunda Marquetal y el Clan del Golfo. O sea, usted no tiene restricciones en este momento para operar. Si usted tiene en la mira un cabecilla, lo tienen identificado, sea quien sea, ¿van a operar? Oh, exactamente, así es. Así lo estamos haciendo. Y estamos operando permanentemente. Obviamente, siempre, insisto, bajo operaciones bien planeadas, con inteligencia suficiente, con comando y control, pero sobre todo transparentes. Porque es importante que eso quede claro, muy acogidos a los derechos humanos, aplicando el DH para, con contundencia, afectar esos grupos que están delinquiendo en el territorio nacional. Insisto, todo con miras a que devolverle la tranquilidad a la seguridad de los colombianos, a tener control del territorio. Pero es importante también que quede claro que somos respetuosos a los compromisos que se han pactado en las mesas de diálogo. Con el ELN pues ahora termina su cese al fuego en el mes de 3 de agosto. Se está mirando exactamente qué va a pasar también. Es un tema que lo adelanta la Oficina de la Comisión de la Paz con el presidente con nuestras consideraciones, porque es que nosotros los militares somos parte del equipo que está asesorando al gobierno para eso. Entonces, insisto, no hay sitio vedado, nos acogemos a los acuerdos que se han definido en las mesas de diálogo en torno al cese al fuego, y lo que no está acogido por eso son objeto de nuestras operaciones militares. ¿Qué consideración hace ahí con el cese al fuego al ELN? ¿Ustedes son partidarios de que estadísticamente, porque ustedes se basan en las estadísticas, de que se mantenga o no se mantenga ese cese al fuego? Es decir, ¿el ELN sí lo ha cumplido o no lo ha cumplido? Los reportes señalan que no lo cumplen. Desde las fuerzas militares, ¿cuál es el reporte que tienen ustedes frente al cese al fuego con el ELN? Bueno, en temas de números, por ejemplo, miremos la afectación comparado 24 con 23. Afectaciones contra lo que hasta ayer fue el MC. Para la misma fecha hemos afectado para el 23 407. Hoy hemos afectado 552. O sea, hemos tenido un aumento del 36% en contra de ese grupo. El ELN
El año pasado, para la misma fecha, hemos afectado 174, hoy tenemos 113, o sea, se han reducido en 35%. ¿Por qué se han reducido? Porque están concentrados, están en cese al fuego. Pero entonces deberán ser cero. Claro, entonces esos 113 son los que hemos encontrado delinquiendo, traficando con narcóticos o haciendo actividades ilegales de yacimientos mineros o extorsionando. Entonces aquí hay una acción efectiva. Es lo que hemos dicho. No estamos amarrados a los, no, 0-0. No. Aquí esos individuos han venido, los que se han salido del compromiso de cese al fuego que se definió en la mesa de diálogo, hemos atacado de forma contundente. Contra, por ejemplo, la segunda Marquetalia. El año pasado llevamos 195, hoy llevamos 187. Ahí vamos operando, pero obviamente con mucha decisión. Contra el Clan del Golfo. El año pasado, para la misma fecha, teníamos 886, hoy tenemos 910. Hemos mantenido la ofensiva del Clan del Golfo, permanente. Y así, si tomamos, obviamente, miramos los números de afectaciones a todos los grupos, hemos afectado 8.319 individuos que están dedicados a la delincuencia de su grupo. Entonces, aquí hay contundencia. O sea, es importante que ustedes pues, conozcan esos números. ¿Por qué? Porque la gente no los conoce. Y ustedes me permitan ese espacio para difundirlos, para que la gente sienta que tiene unas fuerzas militares, primero cohesionadas, respetuosas, insisto, de la Constitución, las leyes, pero sobre todo comprometidas a favor de la protección de la población civil. Entonces, es un tema que nos demanda trabajo fuerte. Mire, por ejemplo, también el tema de la extracción ilegal de yacimientos mineros. Hemos incrementado las capturas en un 33% con respecto al año pasado. O sea, estamos llegando a atacar ese delito, que es un delito ambiental. Además, de ahí después se lucran los grupos ilegales, porque hoy en día más que la cocaína y la marihuana es la extracción ilegal de yacimientos mineros. Entonces, ese es un tema que hay contundencia en las operaciones militares. Frente a esto del ELN, ¿a usted qué le dice, por ejemplo, la inteligencia militar? ¿Cuál es el mensaje, cuál es la intención de la reaparición de alias Pablito? Hace mucho tiempo no se sabía de este criminal, fue uno de los cerebros del atentado a la General Santander. Incluso se dice que la aparición de él es para un plan secreto que tiene el ELN de fortalecer el frente de guerra urbano. ¿Cuál es la información que manejan ustedes? Bueno, nosotros estamos alerta de forma permanente, monitoreando a estos grupos. El hecho de que se haya cese al fuego no significa que nosotros hayamos cerrado nuestro análisis permanente. No, tenemos unas agencias de inteligencia muy bien concentradas en analizar qué está pasando y qué está haciendo cada grupo. ¿Para qué? Por ejemplo, en el caso de Mordisco, nos tenemos ubicados y focalizados para en el momento que ya corresponde hacer la operación directa de esos individuos. Hay un estudio permanente de lo que está pasando. En ese momento con el ELN, pues son cálculos que de pronto usted tiene aquí o alguien ha hecho. Nosotros estamos expectantes con un permanente análisis para ver exactamente cuáles son sus intenciones, pero obviamente teniendo como referencia lo que se ha definido en la mesa de diálogo. Claro, nosotros no estamos ya tomando tinto viendo el partido de Colombia. No, estamos operando, porque finalmente estamos en una fase permanente de análisis, de verificación del comportamiento de estos grupos, estamos monitoreando, estamos haciendo análisis con respecto a los objetivos de alto valor, porque cada grupo de estos tiene cabecillas, ¿no? Hay cabecillas de bloque, de frente, de su estructura, entonces a su nivel los tenemos obviamente debidamente analizados, y la inteligencia trabaja desde lo táctico, lo operacional y lo estratégico. Y ahí tenemos un importante análisis. Pero esa es la intención de Pablito, digamos, la reaparición del ELN. Yo creo que aquí la intención, ellos están pendientes es de que se adelante un nuevo congreso para que se autorice ya continuar con los procesos de paz. Ellos conocemos que están obviamente dialogando entre ellos para seguir adelante. En ese momento las mesas están congeladas. Es un tema que lo maneja la mesa de diálogo que lidera bueno, los delegados del gobierno o nuestro observador, y estamos en proceso de análisis de qué va a pasar de aquí a medio de agosto para ver qué viene con respecto a ese fuego, si se sostiene o se rompe, para que las fuerzas militares entremos pleno a atacar al ELN y todos sus frentes de guerra.
Mordisco, ¿lo tienen ustedes ubicado teniendo en cuenta que este sujeto pues prácticamente tiene en guerra el departamento del Cauca, el Valle del Cauca, Nariño? Básicamente la población allá vive con temor, almirante, son evidentes las acciones de las disidencias de él, los ataques con drones, con explosivos, y allí pareciera que la inteligencia está fallando porque no se puede anticipar a esto. ¿Mordisco lo tienen ubicado? Primero, recordemos que Colombia es un país morfológicamente muy complicado. 3 cordilleras, una costa pacífica totalmente selva, una costa atlántica no tanto, pero de bastante llanura, la selva amazónica. Así que esos individuos se están moviendo en su área de injerencia, pero tenemos obviamente información suficiente para saber dónde está. Estamos trabajando de forma permanente para lograr, no solamente a Mordisco, sino a los demás cabecillas, lograrlos ubicar, focalizar nuestras fuerzas y buscar, obviamente, llegar a los sitios donde hacen presencia. Mire, lo de Hermes fue un trabajo muy bien planeado. Pero el Mordisco, digamos, ¿tienen información certera por dónde se mueve? Él se mueve en el sur oriente del país. O sea, ¿darían ustedes resultado contra este sujeto este año? Estamos trabajando para dar resultados contra todos los cabecillas. ¿Cuáles son los objetivos de alto valor en este momento de la fuerza pública? Bueno, insisto, son los cabecillas de estos grupos. Los cabecillas, en el caso Mordisco, estamos hablando de lo que fue el MC. El MC. Mordisco tiene ahí, obviamente, como en la dirección nacional de estos grupos, a Alonso 45, que hace parte o es el cabecilla del bloque Amazonas Manuel Moranda Vélez, a Willy Costeño, que está allá en el área de Arauca, Norte Santander y Casanare, con el Comando Conjunto Oriente de Martín Villa, a Marlon Arenas, que está comandando el bloque central Isaías Pardo, al Mocho, que está dirigiendo los delincuentes que están afectando el Valle Cauca y Nariño, y así igualmente con los diferentes cabecillas que hacen parte del Clan del Golfo, hacen parte de la Segunda Marquetalia, de los Pachenca. Así que es un trabajo que tenemos bien adelantado, e insisto, hay blancos regionales de alto valor, y obviamente a nivel batallón, por ejemplo, cuando uno mira, por ejemplo, va uno a una unidad militar, ellos tienen unos blancos definidos a nivel regional de sus estructuras, comisiones. Entonces, ahí en ese sentido, cada unidad, cada batallón tiene unos blancos asignados. Insisto, comisiones, sus estructuras, y ya a nivel división, pues son los cabecillas de sus estructuras. Así que eso está obviamente, y los cabecillas de alto valor están bajo responsabilidad del Comando General de las Fuerzas Militares, con su comando de Fuerzas Especiales, Comando Conjunto de Fuerzas Especiales. Entonces, son esos niveles que tenemos, y insisto, cada batallón tiene sus misiones asignadas y tiene unos objetivos impuestos, y ese comandante de batallón, tanto del Ejército como de la Armada, Estación de Guardacostas, Comando Aéreo de Combate, tienen unas tareas, y cuando uno va a las regiones a verificar, pues todo el mundo pasa al tablero. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una misión y tiene obviamente que conducir las operaciones de acuerdo al alineamiento definido por el Comando General a través de los comandantes de fuerza. Almirante, ¿por qué no se le ha podido llegar, digamos, al Clan del Golfo, a sus cabecillas máximos, Chiquito Malo, Gonzalito? ¿Qué ha pasado, digamos, con esta estructura? Hizo parte del proyecto de paz total y se salió, bueno, no se renovó el cese al fuego, pero digamos, sus cabecillas que delinquen, básicamente temas de narcotráfico, migrantes ilegales, minería ilegal, no se ve, digamos, como esa acción contra los cabecillas. Sí capturan ustedes o hacen acciones contra otros integrantes, pero no contra los cabecillas. Bueno, primero, el Clan del Golfo es un grupo tal vez el más delincuencial de todos, porque es totalmente dedicado al narcotráfico. El Clan del Golfo, a este año le hemos hecho 910 afectaciones. ¿Y cuál es la particularidad del Clan del Golfo? Que compra a la gente con plata. Cuando uno mira
el ACAN, que es el control de la amenaza, el 80% del Canal del Golfo es gente que trabaja, es el ciudadano común que recibe plata e informa. Mire, hay un policía, ahí pasó una patrulla del ejército, mire, ahí va una lancha. Entonces son los famosos puntos. Los puntos son los que están diciéndole a los hombres en armas del Canal del Golfo el actuar nuestro, y eso es, digamos, es la máxima fuerza que ellos tienen. ¿Para qué? Para que ellos puedan traficar. Entonces nos corresponde obviamente atacar a los cabecillas de las estructuras del Clan del Golfo, pero también tratar de que la gente entienda que no vale la pena seguir delinquiendo con esos individuos. Ahí es importante que la comunidad denuncie. Es importante eso. La comunidad está del lado de la legalidad, del lado de sus fuerzas militares, del lado de su policía. ¿Para qué? Para que logremos detectar a esos individuos que están delinquiendo. ¿Para qué? Para que con contundencia las Fuerzas Armadas, fuerzas militares y policía, pues los podamos contrarrestar. Tenemos que seguir trabajando con el Clan del Golfo. Y ahí le estamos quitando, como están dedicados al narcotráfico, hay un número importante de incautación de cocaína y marihuana, y también en temas de yacimientos mineros. Entonces hemos afectado bastante en esos dos aspectos. Cuando uno mira, por ejemplo, los resultados de la incautación de cocaína, tenemos a la fecha 333 toneladas que la Fuerza Militar le han quitado a todos los grupos. Pero eso también demuestra que es que estamos en una producción, y eso tiene preocupados a los Estados Unidos. Claro. Estamos produciendo mucha cocaína, marihuana también, digamos, se eliminó, por decirlo así, la erradicación manual. Incluso los Estados Unidos están pensando en reducir la ayuda económica que le brindan a Colombia. Bueno, para cerrar el punto anterior, esa afectación a los narcóticos es la principal afectación que estamos haciendo a los grupos armados, sin dejar de hacer presión en temas de combatir el contrabando, la minería ilegal y toda clase de manifestación delictiva que esos grupos tienen. Estamos igualmente adelantando operaciones ¿para qué? Para poderle quitarle control del territorio. Pero entonces, todo eso es un tema que nos acude para quitarle ese músculo financiero a esos grupos. El tema de la incautación. Esperamos que muy pronto quiebre. ¿Por qué quiebre? Pues hoy en día, si uno mira la cadena de narcotráfico... ¿Quiebre en qué sentido? ¿Que empiecen a incautar menos? Claro, ¿qué puede pasar? Sí, en el último reporte hay alrededor de 230.000 hectáreas de cocaína de hoja de coca que están cultivadas, y entonces eso da una potencialidad de alrededor de 1.400 toneladas potenciales. Pero entonces cuando uno mira los resultados del narcotráfico, ¿cierto? Entonces, y bien, volviendo nuevamente al tema de la cadena del narcotráfico, el eslabón donde vale menos el negocio es en la hoja de coca. Una hoja de coca no vale más de 30.000 pesos. Y hoy en día hay una gran cantidad, dicho por los mismos campesinos y los comandantes de las regiones, una gran cantidad de hoja de coca, de matas que no se han cosechado, están ahí montadas. Pero por sobreoferta. No. ¿Por qué? Porque la acción militar y policial cada vez está haciendo más laboratorios de base de coca y cristalizaderos de cocaína. Y el número es amplio. Un número amplio que obviamente permite eso. Entonces, en ese momento, pues se afecta el negocio. O sea, estamos cumpliendo no tanto con la erradicación como era antes, sino que en donde llegaba la hoja de coca, pues ahora pues no hay dónde llevarla, no hay quien la compre. Pero permítame, seguimos haciendo el análisis. Entonces, en ese sentido, la erradicación sí es una preocupación, claro que sí. Hay unas metas de erradicación definidas, especialmente para la policía y el ejército, pero que ahí se van avanzando. Pero se decidió fue golpear a las organizaciones en el eslabón donde más le duele, que es en el eslabón del transporte. Estamos trabajando en la producción también, destruyendo los diferentes laboratorios. Por ejemplo, laboratorios hemos destruido este año 1.258. Laboratorios donde llega la hoja de coca ya, donde la pican, la mezclan con gasolina y ahí sale la pasta a base de coca. Pero también hemos destruido este año 84 cristalizaderos, que es donde llega la base de coca y se convierte en clorhidrato de cocaína, donde se refina eso. Es una afectación grande, o sea, en ese momento
la destrucción de esos laboratorios y cristaleros pues hace que pues no haya donde procesar la coca. Claro, la idea es que nosotros mantengamos esa presión en ese eslabón, pero también en el eslabón del transporte y distribución, que es donde en realidad cuesta mucho más. Así que es un trabajo que se ve, es un trabajo que también se permite, pues obviamente, mostrar los esfuerzos de la Fuerza Militar y de la Policía. Miren, por ejemplo, la marihuana está en alza. ¿Por qué? Porque es más fácil cultivar marihuana, cosecharla, empacarla y enviarla, porque no requiere de ningún proceso químico. Entonces ahí se está viendo que el negocio de la cocaína se está quebrando. ¿Por qué? Porque la marihuana está subiendo. Entonces me preguntan, pero ¿para qué están llevando marihuana a Estados Unidos donde es legal? Pues precisamente, allá es legal, tiene que pagar impuesto. Entonces, ¿qué hace? Pues entra un contrabando, no paga impuesto. Entonces allá también hay un negocio de la marihuana. Entonces, esa es la importancia de entender el por qué la marihuana está aumentando la incautación, se mantiene la cocaína, pero es un negocio que yo esperaría que de aquí a un tiempo comience a quebrar, porque lo que queremos es que el campesino también, ante esa situación, pues migre a cultivos ilícitos. Eso no es inmediato, eso no es espontáneo, que con muchas credos que ya mañana todo el mundo amanece cultivando cacao o cultivando aguacates, porque no, es un tema que tiene que tener mucha participación del Estado, porque finalmente, como todos como fuerzas militares, hacemos el control del territorio para que la oferta estatal en temas de educación, en temas de salud, en temas de vías, en temas de promoción social, y obviamente en temas, en este caso, de unas nuevas oportunidades de sustitución de cultivos, pues permitan que los colombianos pues tengan, esos que están dedicados a este tipo de actividades, pues mantengan o cambien de su cotidianidad en temas de economía local. Almirante, por último, la amenaza de las disidencias al evento de la COP, pues están diciendo que no va a valer la seguridad que se va a tener allí y posiblemente se cometan algunas acciones. ¿Qué decisiones van a tomar ustedes allí? Bueno, en ese pulso con el adversario siempre está mandando mensajes tratando de minimizar la voluntad de lucha del otro. Nosotros no le damos credibilidad a eso. Sin embargo, obviamente estamos atentos. El tema lo miramos ayer con el señor presidente. ¿Qué hablaron? Entonces, preguntó cómo está Cali. Entonces, desde el punto de vista de Fuerzas Militares, se le contestó, señor presidente, en ese momento tenemos tropas de la BR3, de la Brigada 3 de Cali, son alrededor de 500 hombres, y además se le ha sumado un batallón de fuerzas especiales urbanas que va a dar más o menos alrededor de 600 hombres que van a estar concentrados en la seguridad de Cali, trabajando muy de la mano con la policía. Ya hemos adelantado reuniones entre la organización del evento, la seguridad dentro del evento la toman las Naciones Unidas, pues es un evento de Naciones Unidas. Hay un equipo de seguridad especializado, pero los anillos están definidos hacia afuera con la policía inicialmente y con las fuerzas militares en el tercer anillo de seguridad. Entonces, ahí hay obviamente una combinación de capacidades. ¿Pero han detectado alguna situación? No, en este momento ninguna. En ese momento estamos trabajando en el dispositivo, ya hay un dispositivo que está tomado básico, y obviamente en la medida que se cumplan las fases, se irán tomando el dispositivo de forma rápida, y ahí entonces igualmente iremos a mandar más medios y personal para que el dispositivo en toda la ciudad sea muy robusto, y obviamente con el trabajo de la Fuerza Aérea Colombiana con sus unidades de vigilancia aérea, que nos va a permitir obviamente una mirada desde arriba para poder detectar cualquier individuo que esté intentando atentar contra la seguridad de los asistentes a la COP. Se garantiza la seguridad para la COP. Totalmente, es el trabajo nuestro y lo estamos haciendo ya estamos trabajando allá con la Regional de Policía del Valle del Cauca y el Comando Conjunto número 2, y estamos trabajando, estamos revisando ese dispositivo. Así que los colombianos deben estar tranquilos de que las fuerzas militares y la policía estarán obviamente concentradas en la seguridad de ese importante evento. Pues almirante Francisco Cubillos, muy amable, muchas gracias por estar con nosotros, hablar de todos los temas, y obviamente si a la fuerza pública le va bien a todos los colombianos, nos va bien a todos. Camilo, gracias por esta oportunidad tan importante, que los colombianos sepan qué hacen sus fuerzas militares. Sus soldados, sus marinos, sus aviones están dando todo así para la seguridad de los ciudadanos en toda la geografía nacional.
en el área, en el ámbito marítimo, terrestre, aéreo. Así que, y yo quiero cerrar con un lema muy importante, no sin antes saludar a esos 226.000 hombres y mujeres de las fuerzas militares, soldados, marinos y aviadores que están dando todo así por esos colombianos. Agradecerles ese empeño, esa disciplina, ese compromiso, esa firmeza diaria para servir a Colombia, para defenderla, contraatacar a esos individuos que están dedicados a la delincuencia y obviamente en procurar todo de devolver el bienestar a los colombianos. Así que cierro con nuestro lema, que es un lema que definió el señor general Giraldo y que yo lo acojo porque lo admiro, el contenido como tal, que es la unión, la integridad, la victoria. Y a todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Esto que es Semana Noticias.